Hola, Dios los bendiga. El mensaje de la palabra que vamos a compartir hoy se llama Entrégaselo a Dios. Jeremías 33, del 1 al 3, dice: vino la palabra del Señor al profeta Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor, que hizo los cielos y la tierra, que formó para afirmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los días del profeta Jeremías, el pueblo de Israel había caído preso en cautiverio en manos de una nación pagana por su idolatría. Tanto era así que también al profeta el rey lo mandó a encarcelar. Era tal la desesperación del profeta Jeremías que no podía ni siquiera ir a hablar con su pueblo para decirle que deje la idolatría, y mucho menos podía hablar con el rey para pedirle perdón por su pueblo y hablar acerca del cambio de su nación para que le den una oportunidad. Pero Dios en un momento le habló y le dijo que Él formó los cielos y la tierra. En una palabra, lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías era: la obra es mía, la obra me pertenece a mí. Yo hice los cielos y la tierra y la firmé. Si podemos ver en el Génesis, dice que Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hizo la luz, el firmamento, Dios creó los árboles y Dios creó los frutos de esos árboles. También dice que por último creó al hombre. Al hombre no le faltaba absolutamente nada por hacer, porque Dios ya lo había creado todo. En una palabra, Dios no necesitó de la ayuda del hombre para hacer las cosas. También Dios no solamente hizo la creación, también hizo la obra redentora. Al hombre no le quedó absolutamente nada por hacer. Jesús tomó la cruz, Jesús cargó nuestros pecados, Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz, cargó las enfermedades, las maldiciones, la muerte, la depresión, todo lo hizo Jesús para librarnos del pecado y de la muerte, y nos dio una victoria segura. Nosotros no podemos sumar ni restar absolutamente nada. Todo Dios lo hizo. Lo que nos queda a nosotros es alabar y glorificar el nombre de Dios. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En una palabra, Jeremías estaba así, trabajado y cargado. Hay dos maneras de vivir en esta vida. Una es dejar las cargas a Jesús, que Él las cargue por nosotros, o nosotros llevar esas cargas duras y pesadas. Es difícil vivir 20 años, 30 años, 60 años, 90 años y cargar nosotros las cargas pesadas y duras de la enfermedad, de la muerte, de la depresión, de la pobreza, de la angustia, de los maltratos. Hay dos maneras de llevar la vida: o dejar que eso lo lleve Jesús, o llevarlo nosotros. Hay personas que tienen 80 años y todavía están cargando con esas cargas amargas del pasado, recordándose cuando eran niños, como el primer día, esos problemas, porque nunca han dejado esas cargas en manos de Dios, nunca han dejado que Dios lleve por ellos mismos, no dejaron que Dios lleve las cargas por ellos. La manera de dejar la carga en el Señor es entregándole nuestra vida a Dios en clamor y oración. También Dios le dijo a Jeremías: clama a mí,
clama a mí. Nosotros cuando estamos pasando por un momento terrible en nuestras vidas, que pareciera que estamos en la cárcel, pareciera que estamos viviendo tormentos y dificultades, cuando parece que todo se pone gris, cuando parece que no salimos de ese pozo de la depresión, tenemos que clamar a Dios. Lo que Dios quiere es que clamemos a Él para ver nosotros esos milagros de Dios. Salmos 121, del 1 al 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nos encontremos con pequeños problemas o grandes problemas en la vida, tenemos que clamar a Dios. Los cristianos no tenemos que tratar de solucionar los problemas por nosotros mismos, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento. Tenemos que clamar a Dios para que Dios nos enseñe esas cosas grandes y ocultas y nos saque de los problemas y podamos ver esos milagros. Había una persona que yo conocía, una familia, eran cristianos, uno de la familia se aparta de los caminos del Señor, recibe una gran golpiza este hombre de esta familia, porque se apartó de los caminos del Señor, se le fue la protección de Dios. Este muchacho había caído en el médico, estaba en estado vegetativo, en estado muerto. Los médicos le dijeron a la madre que su hijo estaba con respirador artificial y que iba a morir, que no le quedaba otra que sacarles esos respiradores artificiales. Esa familia era una familia no solamente muy carenciada, no solamente era muy pobre, que también mucho intelecto, conocimiento no tenían estudios, pero hay una cosa que tenía y era fe en el Señor, y decidió entregárselo al Señor. Cuando sucedió eso, ella empezó a clamar y orar por su hijo. No solamente no murió, que también salió del estado vegetativo y su apariencia es mejor que la primera. Cambió totalmente porque se lo entregó al Señor. También el rey Ezequías, rey de Judá, se enfermó grandemente, por lo que el profeta fue y le dijo que preparara todo, que iba a morir. Fue en ese momento que él rehusó a morir. Su rostro volteó a la pared y lloró y se puso mal y pidió a Dios, clamó a Dios. Fue ahí cuando Dios fue con otra palabra al profeta y le dijo, en Isaías 38:5 dice: ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David, de tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo añado a tus días 15 años más. La solución a nuestros problemas es clamar al Señor. Recuerdo el abuelo de mi mujer, un hombre de avanzada edad. Estaba en el médico, estaba en el hospital con un tumor en la cabeza. Recuerdo cuando lo vamos a visitar con mi mujer, nos dijeron los médicos que posiblemente iba a morir porque la operación era muy riesgosa de ese tumor en la cabeza. Cuando nos quedamos solos con él, yo le pregunté y le dije: ¿usted cree en Dios? Sí, él me dijo. Yo le dije: ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, me dijo. En ese momento hicimos una oración, él se entregó al Señor, mientras hacía la oración estaba llorando. Fue en ese momento, en ese mismo instante, que Dios lo sanó. Pasada una semana, dijeron que en la ecografía, en la placa, no tenía absolutamente nada, que estaba completamente sano y el tumor había desaparecido, y Dios le añadió como 15 años más de vida. El país, la nación que ora, nunca será destruida. La persona que ora nunca será destruida. Dios también le dijo al profeta: te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Nosotros
Cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, Él viene y nos enseña esas cosas grandes y ocultas. Nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a solucionar esos problemas, pero que la situación es transformada, es transformada. Solamente lo único que quiere Dios es que clamemos y oremos a Él. Cuando nosotros clamamos fervientemente a Dios, Él viene y soluciona nuestros problemas. Salmos 1, del 1 al 2 dice así: pacientemente esperaré en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos saca del pozo de la desesperación. Dios afirma nuestros pies sobre la roca y endereza nuestros caminos. Salmos 18, 2 dice: Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es un Dios que salva a los muertos y hace lo posible, hace lo imposible que sea posible. Dios transforma toda circunstancia si nosotros podemos clamar a Él. Lo único que Dios quería de Jeremías era que clamara a Él. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos enseña esas cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos cómo va a resolver los problemas, pero Él los va a resolver. Un país que ora, una nación que ora, una persona que clama a Dios, nunca será destruida. Lo único que quiere Dios es que entreguemos nuestros problemas a Dios, que se lo entreguemos la carga, el problema a Dios. Vamos a hacer una oración para entregarle esos problemas a Dios, para que Dios saque del pozo de la desesperación, de la celda. Si estás viviendo en algún problema, Dios te va a sacar de ese problema, Dios te va a sacar de esa desesperación. Vamos a hacer una oración. Y repita conmigo: Señor, clamo a ti para que tú me enseñes esas cosas grandes y ocultas que tienes para mí. Sácame del problema, sácame de esa celda oscura, líbrame y llévame a un camino seguro y a un camino de paz. Gracias te doy, Señor, porque te entrego mi problema, te entrego mi dificultad. Yo sé que tú lo vas a resolver. Yo sé que tú cambias toda circunstancia cuando clamamos a ti. Gracias te doy, Señor, porque mi problema ha desaparecido, porque tú te has encargado y esa carga la has llevado tú por mí. Tú te has llevado de mi vida el sufrimiento, el quebranto, el dolor, la muerte, la desesperación. Gracias, Señor, por llevártelo por mí, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Clamemos a Dios y entreguémoslos todos nuestros problemas al Señor. Amén. Cuando me caiga tú me levantarás, el cordero, el león, el rey de paz. Confío en ti, nunca me fallas, todo mi ser, todo